Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este evento de las tardes de café del grupo de investigación de perfiles del CIDE de la Universidad Nacional. Para nosotros como universidad y como centro de investigación en docencia, es un honor poder establecer estos espacios que permitan problematizar la realidad desde una perspectiva crítica y trascender ese primer análisis, llegando a la creación de propuestas y de posibles puntos para establecer una hoja de ruta que nos permita solventar la actual crisis educativa en la que nos encontramos, producto de los eventos ya bien conocidos y discutidos que han interrumpido el derecho a una educación de calidad de niños, niñas y adolescentes en nuestro país y en el mundo. Y precisamente con ese objetivo hemos invitado a 3 especialistas en el tema de la educación. Voy a compartir una imagen en la que aparecen las personas que tenemos el placer de tener acá con nosotros en este foro que hemos titulado Retos urgentes que plantea la crisis educativa y cuáles pueden ser los primeros pasos para superarla. Contamos entonces con la presencia de la doctora Marisol Vidal Castillo, que es académica de la División de Educación Rural en el CIDE de nuestra universidad. También tenemos el placer de tener a el máster Andrés Fernández Arauz, quien es asesor del despacho de la viceministra de Planificación del MEP. Y también contamos con la presencia del máster Pablo Chaverri Chávez, quien es académico del INEINA. En el equipo anterior de perfiles, Pablo fue una de las personas investigadoras. Así es que, bueno, nos da muchísimo gusto contar con la presencia de ustedes. Esperamos que sea un espacio en el que, como decía anteriormente, podamos analizar los distintos enfoques de la realidad educativa actual, de la crisis, y también dar una mirada a la situación electoral en la cual nos encontramos, que sin duda es un elemento importante para la importante decisión que tenemos como país. Y esto pasa necesariamente por hablar de algunas de las propuestas que están en la agenda programática electoral. Así es que, sin más introducción, vamos a empezar con la ponencia de las personas invitadas. Iniciaríamos con el orden que teníamos en el afiche, con la profesora doctora Marisol Vidal Castillo. En esta primera fase, cada ponente va a tener 15 minutos para hacer su presentación inicial. Le damos entonces el espacio a la profesora Marisol. Estás en silencio, Marisol. ¿Ahora sí me escuchan bien? Perfecto, Okay. y claro. Bueno, qué dicha. Bueno, muchas gracias por este espacio para poder compartir y tejer un espacio de pensamiento que es una responsabilidad ineludible de la universidad pública de nuestro país y yo creo que también latinoamericana. Dedico este espacio de pensamiento al Magisterio Nacional Latinoamericano y de manera muy especial al equipo docente con quien en medio de toda esta crisis trabajamos, que es las y los educadores de la Escuela de las Brisas de Zarcero. Quiero decirles con toda honestidad y transparencia desde dónde emergen estas ideas y es desde una mirada crítica a la sociedad, al MEP y también a nuestra universidad para lograr legitimidad y credibilidad social. La mirada escucha atenta al Magisterio Nacional Latinoamericano, la lectura reflexiva de referentes teóricos que inspiran y orientan nuestro trabajo
y de algo muy importante, de asumir con seriedad los cómo que como universidad nos corresponde construir y aportar. Entonces, desde ahí algunas de las ideas. Y para iniciar este espacio de reflexión, proposición, esta frase de Quino que es muy buena: educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber, en cambio para educar se necesita ser. Y en medio del panorama que tenemos en toda la sociedad, esto nos tiene que desafiar profundamente a las personas que nos encargamos de aportar educación para nuestro pueblo. La educación ética entonces trasciende lo cognitivo. Por eso es tan importante comprender de qué se trata la educación como el proyecto social. Y esta otra imagen que ha sido vehemente el llamado de las y los educadores de todo el continente y de manera muy particular en nuestro país, es urgente desburocratizar la vida institucional y asumir lo importante, los asuntos de fondo. Y en esto también hay que incluir a nuestra querida universidad. ¿Realmente estamos atendiendo los asuntos de fondo que demandan nuestro país o necesitamos reposar y tener mirada crítica para poder construir desde ahí? Y otra idea muy importante es cómo nosotros asumimos a la persona educadora. Y debe ser una meta desde mi perspectiva local, nacional, regional, latinoamericana. La persona educadora debe ser respetada, valorada, estimulada, acompañada y generosamente criticada, ¿sí? Y cuando Perdón, digo la Marisol, persona, ¿sí? perdón, nada más me indica, Cinia, si puedes poner en modo presentación para que se aprecie mejor las imágenes. Claro, con mucho gusto. ¿Ahí se Gracias. ve? Ok. Entonces, la persona educadora debemos considerarla como un profesional intelectual que es crítico, que es reflexivo y que transforma. Si nosotros logramos asumir y desde la formación entender y tratar así a la persona educadora, vamos a tener después en el ejercicio profesional un grupo de personas que asumen con gran seriedad, entrega y compromiso la misión que les entrega el país, ¿verdad? Que es formar a nuestras comunidades para reconstruir el país que tenemos. No solo el trabajo con los niños y las niñas o con los jóvenes, porque los centros educativos deben ser centro de cultura, de pensamiento y de acción. Entonces, ¿para qué queremos la educación, verdad? Queremos la educación para cambiar la sociedad, el país y por supuesto que la comunidad, ¿verdad? De eso se trata la educación como proyecto social, para construir una ciudadanía crítica y una pedagogía crítica. Más adelante vamos a ver esto de pedagogía crítica, cuáles son las tareas que tenemos. Y forjar la ética del bien común, pero desde lo biocéntrico, trascendiendo esa idea de que los seres humanos somos el centro de todo, sino que es la vida y que nos corresponde a todos nosotros trabajar para que ese tejido de vida se sostenga, se mantenga y sea justo, digno. Es muy importante poder comprender desde la educación que no basta con igualdad de oportunidades, que el neoliberalismo tampoco es la ruta porque no hay equidad y tratamiento justo a esa desigualdad tan avergonzante que tenemos en el país y en el continente, sino que la meta es la justicia social. ¿Cómo hacemos para el logro? Y esta imagen aquí en la parte inferior lo representa muy bien. ¿Cómo hacemos para lograr tener un país donde todos nos sintamos bien y sobre todo donde no exista tanta injusticia social? Entonces la educación, queremos esa educación para eso, ¿verdad? Para poder lograr esto. Aquí es muy importante que desde la educación superior nosotros nos demos a la tarea para que el pueblo vea que es una tarea colectiva, no solo los maestros, no solo el MEP, sino la universidad, conocer el país y el continente desde una mirada crítica. Pero como es articulador a esto, a estas ideas, yo quiero decirles que nos planteemos siempre el cómo. ¿Cómo hacemos para conocer el continente y el país con mirada crítica? Hay que recorrerlo, hay que investigarlo, hay que dialogarlo, hay que analizarlo de manera colaborativa y conjunta. Diseñar proyectos para otra sociedad posible. La que tenemos no es la que merecemos y necesitamos, y a la universidad pública le toca abrir horizontes alternativos.
Trabajo articulado entre la universidad, la comunidad y la sociedad, y por eso tenemos que revisar a ver si estamos haciéndolo de esa manera. Las coproducciones junto con las comunidades, porque a veces nos hemos dado la tarea de generar mucho conocimiento, mucha producción, pero no necesariamente es una coproducción que revitaliza y da sentido y vida a la palabra de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestras comunidades, y eso toca también entonces revisar cómo se están haciendo las valoraciones en carrera académica en los centros de educación superior. Tenemos que lograr muchas escrituras en los territorios y no solo en los documentos, en los papeles, en las revistas, etcétera, que hay que hacerlo, pero no solo ahí, sino en los territorios. Ser creíbles y fieles a la idea de universidad necesaria en nuestro continente. ¿Y cómo es que tenemos que tejer eso? De eso se trata esta tarde, de aproximar algunas ideas, ¿verdad? Es urgente que en el imaginario social nosotros posicionemos la idea de que la educación es una tarea colectiva, no solo de maestros y maestras, es de universidades, de medios de comunicación, es de líderes locales, de asociaciones de desarrollo, de medios de información, etcétera. Es una tarea colectiva. Revalorar a la persona educadora, como les decía al inicio de este espacio, el enfoque sociocrítico en la formación, que creo que tenemos que revisarnos ahí, ahorita vamos a ver en qué consiste eso. La educación continua, crítico-propositiva, es decir, no solo una educación continua de cursos que se llegan a dar, de las personas que saben, expertas, sino que tiene que ser un trabajo más colaborativo con las personas que están en las aulas y a partir de ahí nos ayudan también a transformar la formación en la educación superior. Transformar la cultura ministerial, porque en el Ministerio de Educación es muy frecuente que las cosas bajen, pero pocas ideas suben. Es decir, pocas ideas del trabajo educador de las aulas llega a los diferentes estamentos estructurales que tiene el MEP y entonces eso hay que cambiarlo, hay que democratizar más esa cultura. El centro educativo como una organización viva, inteligente y desobediente, ¿sí? Yo sé que esta palabra a veces molesta un poco, pero necesitamos desobedecer todo aquello que impida dar una educación digna, buena, plena, crítica para nuestras comunidades, ¿verdad? Y a veces tenemos reglamentos, tenemos directrices que impiden que logremos eso que desde el pensamiento crítico y la pedagogía crítica tenemos bastante claro. Entonces, miremos a ver si estamos asumiendo el centro educativo, tanto de primaria, secundaria, universitaria, como una organización viva que siente, que camina, que dialoga, que escucha, ¿sí? Que es inteligente porque analiza lo que está pasando en el mundo y propone un trabajo articulado con la realidad, visionario, y que también es desobediente para poder contraponernos a las tendencias que tenemos actualmente. Necesitamos como tareas importantes la gestión participativa y la autonomía escolar, ¿sí? Ahora es muy frecuente ver que no se puede hacer casi nada en los centros educativos porque hay una burocracia que impide que se hagan las cosas que desde la pedagogía crítica sabemos que hay que hacer. Hay que descentralizar la inversión que se tiene en materia de educación, sí, porque la burocracia no permite que esto se logre la inversión con la velocidad que tenemos que hacerlo, con la pertinencia que hay que hacerlo. Un currículo pertinente, ¿verdad? No prescrito, sino que tiene que ser un currículo que responda a las demandas y necesidades de las comunidades y que se va construyendo de manera permanente. Y necesitamos una educación crítica y en esto quiere decir que necesitamos una educación que vincule la teoría con la práctica, ¿verdad? Y eso también nos implica a nosotros revisarnos como centro de educación superior donde se forman educadores, si estamos vinculando esa teoría que analizamos, leemos, con esa práctica para convertirlo en una praxis educativa. Necesitamos también incursionar en la investigación, acción deliberativa y colaborativa, ¿verdad? Junto con los maestros que están en servicio, los profesores, las comunidades, y a partir de ahí darnos a la tarea de transformar esa realidad local, esa realidad nacional y también esa realidad latinoamericana. Y tiene una finalidad ética la educación, ¿verdad? Es decir, tiene una finalidad de esa búsqueda del bien común, esa búsqueda de la inclusión, esa búsqueda de considerar la otra edad
Y eso pues le corresponde a una educación crítica que se asume con seriedad, con entrega y compromiso. Necesitamos desarrollar procesos alfabetizadores desde esa educación crítica. Eso implica aprender a leer el mundo, ¿verdad? En el cual nosotros estamos viviendo, por eso la geopolítica es tan importante y la reflexión colaborativa entre todos y todas. Leer el contexto en el cual nosotros estamos desarrollando nuestra vida y leer el texto, ¿verdad? Pero vean que no es solo el texto aislado, sino desde este vínculo con que se lee el mundo, se lee el contexto y también se lee el texto desde el trabajo formador crítico que tenemos que desarrollar en la escuela. También me di a la tarea, fíjense, de atender el trabajo con los compañeros del proyecto Perfiles, que previamente tuve un encuentro conversador con ellos, de cómo proponer algunas acciones sin que eso signifique necesariamente que demande mayor inversión, porque estamos en una crisis financiera importante. Bueno, construir comunidades aprendientes es fundamental, el sentido nosótrico para poder trabajar de manera colaborativa y focalizando los problemas. Tenemos que vivir una vida democrática en la familia, en la escuela, en la comunidad y en la universidad. Reflexionemos si realmente ese discurso de vida democrática está permeando estos espacios de vida o quizás ha sido un discurso que se está quedando un poco vacío. ¿Y cómo hacemos entonces para reconstruir vida democrática? Partir de esa construcción del sentir, pensar y hacer que tenemos todos y todas. Diseñar centros con materiales pedagógicos es muy importante para que sean centros de conversación, de reflexión, de interacción y de proposición. Es urgente transformar la evaluación, ¿verdad? La evaluación como un proceso de mejora permanente y no como un fin en sí mismo. La evaluación como un proceso que permite identificar diferentes problemáticas y trabajar juntos para ver cómo solucionamos eso. Los círculos de reflexión y producción en los centros regionales, ¿verdad? Y ahora vamos a ver algunos materiales ahorita que es posible producir de manera colaborativa, pero sobre todo a partir de intensos procesos de reflexión junto con nuestras comunidades. Evidencias de esto que yo les digo y de lo forjado, ¿verdad? Si me permiten. Aquí tenemos una producción que se titula El renacer de la mediación pedagógica y es escrito por educadores y educadoras rurales que juntos nos dimos a la tarea de decir que el maestro, como intelectual que es, tiene que estudiar esa teoría, tiene que llevarla a ese escenario de práctica y tiene que construir participativamente ese currículo de la escuela desde procesos democráticos. Entonces el libro evidencia un poco esto que yo les estoy diciendo. También otra producción bien interesante sobre cómo construir comunidades aprendientes desde la educación continua. Es un trabajo que hicimos algunas colegas y que está al servicio para repensar la educación continua de nuestro país. Y este otro material que fíjense que la escuela debe ser un centro de cultura que trabaja por la educación de la comunidad, no solo para desarrollar el currículo prescrito que se da en los programas de estudio, y elaboramos un material donde aporta desde la pedagogía crítica cómo construir ese centro de cultura a partir de asumirlo como un espacio colectivo que es de la comunidad y que por lo tanto nos toca a todos y a todas darle vida a ese centro. Y el otro, que es un trabajo interdisciplinario que también nos ayuda a entender este libro en la parte inferior, pensar, sentir, pensar y convivir con los animales, que es un trabajo interdisciplinario, pero a partir de una lectura crítica de la realidad, de preponderar el saber, sentir, pensar y la relacionalidad de la niñez con el contexto inmediato que tenemos, pero algo muy importante que aportó fue a un trabajo interdisciplinario intrauniversitariamente, porque a veces hablamos de trabajos interdisciplinarios, pero no necesariamente lo estamos tejiendo en la vida intrauniversitaria, porque no es muy fácil de lograr, pero yo creo que desde el diálogo, desde estos espacios que compartimos esta tarde, podemos irlo tejiendo. Y esta imagen del centro, fíjense que representa, permítanme y me devuelvo un segundito,
la culminación de un proyecto que se denominó Centro de Aprendizaje Comunitario en colaboración con la Asociación Nacional de Educadores. Entonces creemos que hay evidencia de ese trabajo forjado y de ese compromiso que como universidad pública tenemos con el pueblo costarricense, ¿verdad? Porque a veces es muy válida la crítica a la educación superior, pero que sepan que hemos tejido y que estamos pues dispuestos a poder construir oportunidades educativas para todos y todas. Es urgente diversificar los escenarios desde donde aprendemos, y estas son imágenes que evidencian eso, desde dónde estamos tejiendo los aprendizajes, desde el currículo del programa de curso o es el pensamiento crítico necesariamente nos manda a la realidad. Y entonces necesitamos ir a esa realidad para poder desde esa problematización de la vida de nuestras comunidades idear senderos para poder construir esos escenarios de aprendencia. Aquí estamos en la primera fotografía en San Carlos, después estamos como el pensamiento infantil nutre y transforma el proceso de formación en la vida universitaria. Esta otra es en Medellín, donde los jóvenes en violencia extrema nos están diciendo que hay una ruta para poder transformar la vida de la comunidad y que ellos nos demuestran cómo hacer eso. Y aquí estamos aprendiendo con personas del Parque Nacional, con la familia, y estamos también por acá en la Carpio, en una organización comunitaria donde nos están diciendo que es desde el concierto de voces que vamos a poder lograr esa transformación. El diálogo aprendiente intercursos, ¿verdad? Aquí hay una maestra de primaria, fíjese, desarrollando una educación continua con educadores de secundaria. La vivencia pedagógica transformadora nacional e internacional. Aquí estamos en Nicaragua trabajando allá con los maestros y las maestras rurales. La educación comunitaria como un espacio de formación pública, de educación pública. El arte es indispensable que esté en la vida de la escuela y del colegio y necesitamos revisar a ver si eso está presente. La escuela y la casa comunitaria, centro comunitario para el aprendizaje. Necesitamos no solo la escuela para la niñez, sino centros para nuestras comunidades y la construcción cooperativa de conocimiento. ¿Sí? Aquí en esta foto al inferior, fíjense que aquí estamos en El Salvador, donde los jóvenes estaban desarrollando procesos, jóvenes universitarios que el fin de semana llegaban a su pueblo a desarrollar procesos alfabetizadores en la comunidad. Y el abuelo tenía una casa donde los formaba para que ellos fueran el fin de semana a hacer eso. Necesitamos una docencia de pares internacionales académicos comunitarios y aquí estamos, ya voy terminando. Aprender a escribir colectivamente, ¿verdad? La formación grupal internacional, es decir, viajamos como grupos a otros países a aprender. La vivencia intercultural crítica, ¿verdad? Que es muy importante poderla tener presente. Y la formación en alternancia, es decir, estoy en la universidad, pero también estoy en los centros donde se está forjando la vida regular. Tener presente entonces que la educación es el proyecto sociopolítico espiritual más importante que tiene un país. Y seguimos en diálogo en esta tarde a partir de las ideas que nos comparten nuestros compañeros. Muchísimas gracias a la profesora Marisol por la presentación que nos recordaba lo importante de un posicionamiento crítico de hacia el tema de la educación desde la universidad y por supuesto también hacia adentro de la misma universidad. Ahora entonces continuaríamos con el máster Andrés Fernández, quien nos va a compartir su presentación. Bienvenido, Andrés. Gracias, Diego. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Voy a proceder a abrir la presentación y me confirman si la están viendo bien. Ahí se ve. Nada más ponerla en modo presentación. Listo. Listo, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Fernández. Trabajo en el despacho del Viceministerio de Planificación del Ministerio de Educación Pública. Debo comenzar diciendo que valido por mucho todos los conceptos y la enseñanza que nos dejó la presentación anterior. Me parece que es muy interesante de cara a reforzar y mejorar la forma en que se vive, se convive y se planifica el sistema educativo costarricense como un todo. Y en mi caso yo voy a centrarme en un tema muy específico para aprovechar estos 15 minutos con un tema que me parece de un interés muy importante que ha tenido la sociedad costarricense desde que arrancó la pandemia en particular, pero que desde antes ya veníamos sintiendo la problemática y sus efectos.
y es sobre la conectividad en el sistema educativo costarricense, en particular la conectividad en los centros educativos. En este caso no voy a poder referirme por cuestiones de tiempo a la conectividad en los hogares de los estudiantes, pero sí lo que sucede en los centros educativos mediante un proyecto que el Ministerio de Educación Pública ha denominado Red Educativa del Bicentenario, que posiblemente algunos de ustedes lo han escuchado, y pues comentarles qué es, en qué consiste, en qué estado está y qué se debería continuar manteniendo de cara al cambio de administración. Primero, marcar esto en que la presente administración determinó que para lo que tiene que ver con el aprovechamiento de recursos digitales al servicio de la comunidad educativa, pues se iba a trabajar en básicamente tres frentes principales. Uno, que es la red educativa, que la red es básicamente el transporte del cambio. Nosotros lo vemos como una autopista por la que transitan toda la información, todos los recursos, todos los datos que hay en el sistema educativo y por lo tanto se convierte en una herramienta muy importante para lograr un tránsito ordenado, seguro, fluido y pertinente dentro del sistema educativo. Luego, los desarrollos de software para administración educativa y administración y gestión de la planificación institucional. Y con esto lo que me refiero es a la solución que hemos denominado plataforma ministerial, que esta básicamente tiene que ver con cómo automatizamos procesos, cómo hacemos formularios de capturas de información que sean útiles, que sean relevantes, que permitan trazabilidad y que eviten además duplicidades en los centros educativos. Y por último, y no menos importante, el aprovechamiento de las tecnologías digitales en el aula y todo lo que tiene que ver con los recursos educativos que se trabajan desde la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. Y bueno, en ese marco, pues me voy a limitar a comentar sobre la red educativa del Bicentenario, que es lo que tiene que ver con el Internet en centros educativos. En este caso, pues mencionarles que en el 2018, cuando se comenzó a definir la línea base para este proyecto, pues esta era la situación que ustedes ven en este momento en el mapa. Y lo pongo porque a veces algunas personas no lo tienen claro. Y es que Internet hay a lo largo y ancho del país. Esos puntos que ustedes ven en ese mapa son los centros educativos que tienen Internet en el país en el año, que tenían Internet en el país en el año 2018. Y lo que pueden ver es que prácticamente en todo el territorio nacional hay. Por supuesto que hay algunas excepciones. Aproximadamente el 7-8% de los centros educativos del todo no tienen Internet, pero en general había una cobertura bastante importante ya para el año 2018. Y es importante mencionar cómo se dio esa ampliación en la cobertura. Y es que una vez que ingresa el Internet a Costa Rica al comienzo de la década de los 90, prácticamente una década después, a comienzo del nuevo siglo, pues el MEP, de una forma muy visionaria con respecto a otros sistemas educativos de Latinoamérica y de forma comparable con lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa, pues comenzó a incluir el Internet en los centros educativos desde el año 2004, convenio que fue firmado desde el año 2004 con el único operador de telecomunicaciones que había en ese momento, que era el Grupo ICE. Y pues desde ahí se viene construyendo esto que ustedes pueden observar hoy en este mapa, que incluye tanto lo que el MEP ha logrado financiar con sus propios recursos mediante este convenio con el ICE, más los aportes que ha venido a dar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones también desde el año 2012-2013 para dotar de Internet en algunos centros educativos. Entonces, de entrada, el problema no era la cobertura, era otro. ¿Cuál era? Era la calidad. Y es que la calidad es muy distinta, no solo por el tipo de tecnología que hay para ofrecer Internet en los centros educativos, desde un ADSL, un 3G, un 4G, una fibra óptica, sino también pues por la capacidad que tienen esas tecnologías, algunas son más limitadas que otras. Entonces, a pesar de lo anterior, pues hoy tenemos cerca de 1.300 centros educativos ya conectados con fibra óptica, lo cual es pues la tecnología más de punta en este momento que se ofrece en el sistema educativo y que permite llegar hasta los 500 megas de Internet. Pero hay otros centros educativos que tienen como máximo 6 megas, que tienen 4, algunos tienen 2, incluso menos de un mega de Internet. Y pues por lo tanto había muchas asimetrías, ¿verdad? Ya como vimos en el mapa anterior, el problema ya no era la cobertura, era cómo mejorar la calidad del Internet que había en los centros educativos y con todos los problemas asociados que esto tiene para lograr ofrecer un servicio educativo de calidad mediante el apoyo del uso de recursos tecnológicos, porque nuevamente el tener internet, tener computadoras, tener televisores, proyectores de pantalla, esos son solo herramientas, son servicios de apoyo para mejorar la gestión de la implementación de la malla curricular en el centro educativo que ya le compete al docente. Pero bueno, este apoyo hay que darlo. Y pues por lo tanto,
vimos que era necesaria en su momento, no solo porque los anchos de banda eran muy limitados, sino porque la infraestructura no permitía incluso distribuir ese internet en todo el centro educativo. Y con esto lo que me refiero es que, aunque vieron muchos puntos con internet en ese mapa anterior de Costa Rica, pues ese punto significa que solo hay internet en la dirección del centro educativo. Entonces no está llegando a las aulas, no llega a los estudiantes, y eso se da en muchos casos, ¿verdad? Porque el modelo de internet que se diseñó en su momento para satisfacer algunas necesidades, por supuesto que ya no satisface las necesidades actuales y de lo que se requiere en el sistema educativo. Entonces, el sistema educativo tiene que promover la conectividad del uso de las tecnologías de información y comunicación con el propósito de cerrar la brecha digital. Esto es algo que ya está incorporado desde la política educativa, que incluso data de la administración anterior, cuando se reformuló pues, la política educativa del Ministerio de Educación Pública. Y la red educativa en particular es lo que provee una plataforma segura, flexible y adaptable para que se puedan desarrollar las estrategias pedagógicas y administrativas que realmente puedan tener un impacto en el proceso educativo. ¿Qué viene, ¿Qué viene a ofrecer esta red educativa? Y ya casi voy a proceder a comentarles exactamente qué es la red educativa. Bueno, es de acuerdo con la política en tecnologías de información que tiene el Ministerio de Educación Pública, pues la conectividad es un eje transversal. Es decir, hay muchos ejes estratégicos que tiene esta política y ninguno refiere directamente a la conectividad, porque la conectividad lo apoya todo. Es un eje transversal. Entonces, va a permitir la inclusión de tecnologías digitales como apoyo en el desarrollo del currículo nacional, el uso de recursos educativos digitales para el aprendizaje, la aplicación de tecnologías de información en la educación técnica, en fin, una serie de actividades, de proyectos que son requeridos desarrollarse en el sistema educativo y que en este momento de pandemia se sintió aún más la necesidad de poder tener mejores servicios de Internet, y pues la red educativa viene a tratar de solventar muchas de estas limitaciones, ofreciendo además un ambiente seguro para la navegación de los estudiantes. ¿Qué es ahora sí la red educativa? Y esto que les voy a enseñar es un modelo de gestión de la red educativa, un esquema de capas, que básicamente ¿verdad? Para los que no somos expertos en telecomunicaciones, yo soy economista, lo vemos como un Lego, y es que la red la hemos construido en 4 capas. Imagínense un Lego que va construyendo, digamos, en 4 niveles, y lo que les estoy enseñando ahorita lo que denominamos la capa 1, y es la capa de conectividad. ¿Y qué es la conectividad? Bueno, es el enlace de Internet. Entonces, el mapa que les mostraba anteriormente, donde veíamos que muchos centros educativos tienen Internet, básicamente lo que tienen es esto, una capa 1, una capa que ofrece Internet, que ofrece el enlace, que hace que el proveedor saque un cable desde el poste que está fuera en la calle y ese cable entre al centro educativo, a algún punto, a la dirección, a una biblioteca, a un laboratorio, y ya haya Internet en el centro educativo, al menos en ese punto. Entonces, eso es lo que denominamos la capa 1. La diferencia entre la capa 1 que hay hoy en el sistema educativo, la que data desde el año 2004, y la que se propone con la red educativa, es que en este caso esa capa tiene que tener servicios de soporte, y servicios de soporte básicos. Me refiero a que, ¿verdad? Si el enlace falla, si el internet se cae, ¿verdad? ¿Cómo se hace para reportarlo y que el centro educativo pueda operar con normalidad ante fallas de esa naturaleza? Bueno, eso es algo que hoy no se tiene por completo en el modelo de gestión actual, pero sí en el que se propone para la red educativa. Luego, tenemos las capas 2 y 3, que son la capa 2 en particular, que ahí ven que dice infraestructura pasiva. Básicamente lo que se refiere es cuáles son esos elementos, esos insumos que hay que poner en los centros educativos para que ese enlace de Internet que llegó a un punto, por ejemplo la dirección, pueda distribuirse y llegar al resto del centro educativo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que ese enlace se distribuya también a las aulas? ¿Cómo hacemos que llegue a los laboratorios? ¿Cómo hacemos que haya un Wi-Fi campus dentro del centro educativo, unos pabellones, ¿verdad? Todos esos elementos ya para la distribución del Internet es lo que denominamos la capa 2. La capa 3, muy vinculada a la capa 2, son básicamente los equipos de acceso que permiten ya ahora sí la conexión funcional. Por ejemplo, si hay Wi-Fi en el pabellón a través de la capa 2, bueno, con la capa 3 se establecen las configuraciones necesarias para que alguien que llegue con un celular pueda acceder al Wi-Fi que hay en el pabellón a través de una clave o un enlace abierto y pueda disfrutar del servicio, que es básicamente lo que ocupan los estudiantes. Entonces, estas son como las capas de infraestructura básica, la capa 1, la capa 2 y lo que denominamos la capa 3A. Y por último, viene la capa 4, que son los servicios de operación y gestión. Y esto se explica muy sencillo diciendo que es la inteligencia de la red, ¿verdad? Porque de qué sirve tener 4.000 enlaces de Internet por todo el país si no sabemos qué está pasando con ellos, cómo se están usando, si un centro educativo lo usa mucho para actividades más lúdicas y otro centro educativo lo usa para el desarrollo del aprendizaje, y entonces podemos monitorear si hay mucho contenido en YouTube, en Facebook, en redes sociales, y cuáles centros educativos sí lo usan mucho para descargar recursos educativos, para brindar lecciones en línea, incluso para descargas de antivirus y otros sistemas
sistemas administrativos que requieren los equipos tecnológicos, bueno, esta es la capa que permite hacer ese monitoreo, hacer esa inteligencia de la red a través de datos. ¿Datos de qué? No solo del consumo, sino del uso que se le da al Internet. Y además, esta es la capa que permite la integración para que formalmente pueda llamarse red. Y con red lo que queremos decir es que todos los enlaces se conectan. Entonces, que todos los centros educativos estén interconectados en una misma red. Sin esta capa no se puede tener. Sin esta capa lo que se tiene es el modelo que tenemos hoy, que son 4.000 enlaces de Internet por todo el país y sin ninguna relación uno con el otro, porque no existe tal red. Esta es la capa que va a permitir que finalmente en el sistema educativo haya una red educativa de calidad. ¿En qué está el proyecto como tal? Bueno, alrededor de inicios del 2020, en apoyo del MISID, de la Superintendencia de Telecomunicaciones y en su momento de la Fundación Omar Dengo, pues el Ministerio dividió el proyecto en dos ejes de trabajo, uno que se iba a avanzar con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones y otro con recursos del Ministerio de Educación Pública, que en ese caso iba a ejecutar en su momento la Fundación Omar Dengo. Aproximadamente eran poco más de 2.000 centros educativos con cada uno, ¿verdad? Para lograr cubrir los poco más de 4.500. Pero habían diferencias sustanciales en los centros educativos, ¿verdad? Fonatel, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones que administra la Superintendencia de Telecomunicaciones, es un fondo creado específicamente para atender las zonas del país más descubiertas, más desprotegidas, con menor presencia de operadores, donde hay mayor dificultad para que haya Internet. Entonces, pues ciertamente los centros que iba a atender el Fonatel eran los más pequeños, los más alejados, los más rurales, y eso se denota en que, a pesar de que son 2.375 centros educativos, ahí solo se concentra el 23% de la matrícula del país, porque estamos hablando de las zonas rurales dispersas y las costas y las periferias. Pero aún así no deja de ser importante, ¿verdad? Lograr llevar la conectividad a esas zonas tan alejadas y a veces tan olvidadas que hay en el país. Y una característica particular es que requiere del desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. Es decir, estas son las zonas donde hay menos infraestructura desarrollada para poder ofrecer los servicios de Internet y por lo tanto no solo hay que financiar el costo del servicio de Internet, sino el despliegue inicial de el acceso al Internet que está financiando el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Y por otro lado, los centros educativos que iba a atender el MEP, pues eran la diferencia, es decir, los que no podían atender su TEL. Y son centros que están más concentrados en el gran área metropolitana, en las cabeceras de cantón, donde ya hay mayores accesos a Internet y por lo tanto el proyecto era distinto, no requería despliegue de infraestructura, sino solo esa conexión de los centros educativos o esa reconversión de la conexión hacia el nuevo modelo de la red educativa. En el caso del proyecto que iba a trabajar el Ministerio de Educación Pública, enfrentó un retraso en octubre del año pasado con una orden que emitió la Contraloría General de la República por algunos elementos de orden jurídico y legal que la Contraloría determinó que no podían, que no estaban en orden, en regla, en este caso para el Ministerio de Educación, y por lo tanto el proyecto que ya estaba a punto de ser adjudicado a un operador para que comenzara a llevar el Internet, tiene que devolverse y pues este año 2022 inicia nuevamente los procedimientos de planificación y contratación. Y en el caso del eje SUTEL, la SUTEL, según el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que regula el MISIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues tenía que conectar 516 centros educativos durante el año 2021, porque la meta se estableció en febrero de 2021. Al final del cierre del 2021, pues logró conectar 133 centros educativos de forma completa a la red educativa, y por completa me refiero a lo que SUTEL se comprometió. Les mencionaba que la red en su diseño conceptual tiene 4 capas. Bueno, SUTEL está trabajando instalando 2 capas y media, por ponerlo de alguna forma, la capa 1, la capa 2 y una parte de la capa 3, no llega hasta la capa 4, pero aún así es un avance importante. SUTEL ya ha instalado centros educativos con hasta 500 megabytes de Internet, muchos en Pérez Celedón, en Guanacaste y pues en zonas muy alejadas. Y por lo tanto la meta no se cumplió, pero aún así las instalaciones continúan y se enfrentaron algunos retrasos que esperamos sean solventados este año para terminar los 516 que había que completar en el 2021 y arrancar ya con los siguientes hasta alcanzar los 2.300 de forma paulatina en los próximos años. Y en el caso de los centros que le competen al Ministerio de Educación Pública, pues en este momento se encuentra planificando la nueva ruta de trabajo que hay que seguir para llevar la conectividad a los otros 2.000 centros educativos. Sin embargo, estos son logros importantes. Se dice fácil y a veces pareciera que las metas no se cumplen, pero son logros importantes. Y menciono uno muy particular, y es que el Poder Ejecutivo,
a través de la Presidencia de la República, desde el año 2011, está intentando implementar una red educativa con recursos de Fonatel. Es decir, no es un proyecto nuevo que se inventó en esta administración, sino que es algo que se viene intentando desde hace más administraciones, sin importar el color de la bandera, con recursos de Fonatel. Y hasta esta administración pues se logró ya llegar a un acuerdo formal con Fonatel, que se establecen las metas formales en el Plan Nacional de Desarrollo, se comprometen los recursos y se comienza a ejecutar. Es decir, el avance ya está, ya se arrancó, lo cual es algo muy importante y que hay que darle continuidad. Y por lo tanto han sido los trámites y retos propios de la administración pública los que no han permitido que el proyecto avance a la velocidad que se requiere. Pero aún así, ya para finalizar, lo importante es que se pueda visualizar que el proyecto está bien estructurado, se encuentra bien diseñado, ya se han avanzado en muchas fases que son un poco más burocráticas, administrativas, de planificación, de diseño, de ejecución, ya hay contratos firmados, ya hay convenios, y por lo tanto uno esperaría que la próxima administración, sea cual sea la que le corresponda asumir el Ministerio de Educación Pública, pues pueda ver el valor agregado de lo que está teniendo este proyecto, modificar lo que sea modificable. Ningún proyecto es perfecto, pero continuar con el avance que se ha logrado hasta este momento, que repito, es un avance bastante sustancial para los retrasos que se habían enfrentado por más de una década en el sistema educativo público. Termino acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por la presentación que nos da una mejor idea acerca del estado actual de la conectividad de los centros educativos, lo cual, como bien lo comentaba ahora Andrés, es fundamental en el contexto en el cual nos encontramos. Y de hecho, bueno, ha sido uno de los temas que más ha generado debate en la actual campaña política, que definitivamente ahora tenemos que discutir un poco más. Ahora seguiríamos entonces con la presentación del máster Pablo Chávez, académico del INEI. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Vamos a compartir una pequeña presentación que preparé. Y vamos a poner el cronómetro para no abusarnos con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias al proyecto Perfiles por organizar este evento tan importante y en un contexto crucial, ¿verdad? De toma de decisión, donde creo que siempre es muy relevante fomentar la reflexión y el análisis y pensamiento crítico de cara a la toma de decisión, donde creo yo que la educación debe tener un lugar muy importante. Entonces, quisiera referirme tanto a algunos de los retos que visualizo en la actual crisis educativa y cuáles considero podrían ser algunos de los primeros pasos para superar esta crisis y tal vez incluso ir más allá de ella. Entonces voy a referirme pues muy brevemente, ¿verdad? Por el tiempo, al contexto, al problema de la desigualdad educativa, a la agenda, la discusión sobre la agenda a seguir. Y finalmente quisiera hacer una pequeñísima reflexión acerca de si es solamente salir de la crisis lo que nos debe interesar o es algo más que eso. Un primer elemento que me parece muy importante es el estudio recientemente publicado por parte de la UNESCO. Me refiero al informe del Estudio Regional Comparativo y Explicativo ERCE, que señala datos muy preocupantes, pero que, ojo, son datos anteriores a la pandemia, ¿verdad? Son datos obtenidos en el año 2019, donde encontraron que en nuestra región de América Latina y el Caribe, donde en términos generales los niveles medios de aprendizaje son bastante bajos si son comparados con los de países más desarrollados, encontraron que el 60%, ¿verdad? O sea, 6 de cada 10 de nuestros niños y niñas no alcanzaban el nivel mínimo esperado de competencias básicas ni en lectura, ni en matemáticas, ni en ciencias al llegar al final de la educación primaria. Es decir, aunque se gradúan de la educación primaria, aunque obtienen su diploma, ¿verdad? De educación primaria, la mayoría de ellos y ellas en realidad no cuentan con las competencias, habilidades, destrezas, conocimientos
que se esperarían para el nivel que están finalizando, de modo tal que en los niveles subsiguientes de secundaria y terciaria puedan alcanzar los mayores niveles de aprendizaje esperados. Recordemos que el sistema educativo se puede ver como un conjunto de gradas, ¿verdad? Donde para pasar a un escalón es muy importante haber pasado antes otros escalones, ¿verdad? Hay un proceso acumulativo y si los primeros pasos que damos no son sólidos, entonces los pasos posteriores serán todavía más complicados. Veamos algunos ejemplos concretos de lo que implica esto que estoy diciendo. Tenemos que en el área de lectura, una mayoría de nuestros niños de sexto grado de primaria no es capaz de realizar inferencias a partir de ideas específicas o secundarias, ni de integrar ideas implícitas presentes en diferentes partes del texto. Tenemos, por ejemplo, en matemática, que la mayoría de estudiantes de último año de primaria no es capaz de resolver problemas que requieren interpretar información en diversos formatos, incluyendo tablas y gráficos, tampoco recurrir a 2 o más operaciones aritméticas, ni estimar áreas y perímetros, calcular adiciones y sustracciones de fracciones, ni identificar relaciones de perpendicularidad y paralelismo en un plano. Y en ciencias, por ejemplo, la mayoría de nuestros niños y niñas no es capaz de explicar fenómenos cotidianos aplicando conocimientos científicos básicos, discriminar las preguntas que son investigables científicamente o las hipótesis que orientan una investigación. Tampoco evaluar la pertinencia de un diseño experimental ni concluir a partir de información presentada en gráficos. Además de esto, tenemos que, según un informe reciente de UNICEF, 1 de cada 7 menores de edad tiene problemas graves de salud mental. También otro elemento magnificado por la pandemia es la salida de los centros educativos, ¿verdad? Y el incremento del aislamiento social, ¿verdad? Esto afecta de forma muy fuerte al ser humano, puesto que somos la especie más social de todas, o sea, necesitamos el contacto con otras personas y el separar a una persona de su contexto social y de las relaciones con otras personas es uno de los principales factores de deterioro de la salud mental, de la calidad de vida e incluso de reducción de la esperanza de vida a largo plazo. Al contrario, las buenas y sanas relaciones sociales son uno de los principales factores predictores de calidad de vida, bienestar y salud física y mental a largo plazo. Otro elemento es que además de los aspectos intelectuales y típicamente académicos que mencionaba, también la educación sirve en muchísimas otras áreas. Y tenemos acá que aspectos como las emociones, el comportamiento prosocial y la familia suelen estar fuera del núcleo central de la educación. No es que no se trabaje esto, pero muchas veces se deja como algo secundario, a veces se lo menciona como algo extracurricular, cuando más bien debería verse como parte central de la formación integral de toda persona, donde familia y escuela unen esfuerzos junto con la comunidad para formar mejores personas en todas sus dimensiones. Entonces, tenemos que en este contexto de fragilidad llega la pandemia y aumenta o profundiza más una crisis que ya existía, ¿verdad? Y que es una crisis que tiene múltiples dimensiones en el ámbito educativo, ¿verdad? Donde vemos, por ejemplo, el nivel de rezago al que ya hacía referencia, es decir, que los niños, aunque aumentan o escalan en años académicos, en realidad no están aprendiendo lo que deberían, ¿verdad? Un caso dramático y muy claro es el del inglés, ¿verdad? Algunos niños y adolescentes han llevado inglés durante todos los años de su escuela primaria y secundaria, y al salir de la secundaria no son capaces ni siquiera de establecer una conversación básica o de comprender un texto básico o de dar o recibir información en esa segunda lengua, ¿verdad? Lo cual es claramente una muestra de cómo nuestro sistema educativo en realidad ha estado más orientado hacia desarrollar procesos formales, pero no necesariamente al aprendizaje. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes de lo que yo puedo reflexionar en esta tarde y que tiene que ver con priorizar el aprendizaje de las personas por sobre otros elementos que podrían ser secundarios o coadyuvantes. Otros elementos son la vulnerabilidad. Sabemos que hay personas que llegan a la pandemia en condiciones muchísimo más vulnerables, es decir, muchísimo más débiles que otras personas que se han visto muy poco afectadas en realidad. Es decir, cuando hablamos de la afectación de la pandemia, no podemos pensar que todo el mundo se ve afectado
del mismo modo, ¿verdad? Tenemos personas que lo han perdido todo, ¿verdad? Y personas que han perdido en realidad muy poco porque cuentan con muchísimas ventajas para hacerle frente, ¿verdad? Incluso recordemos que desde el punto de vista económico han habido sectores que más bien han incrementado sus ganancias a raíz de la pandemia, ¿verdad? Otro elemento también que ha afectado muy severamente son los cierres prolongados de los centros educativos y concomitantemente, ¿verdad? La brecha digital, entonces no se pueden ir a los centros educativos y la brecha digital hace que no se pueda acceder ni aprovechar las tecnologías de forma adecuada para por lo menos mantenerse al día en algunos elementos básicos del proceso académico. El confinamiento, como ya lo hablábamos, es por sí mismo también un factor que afecta negativamente. Las pérdidas económicas, por supuesto, las limitaciones y los recursos con los que cuentan las familias. Esto es un elemento fundamental en la educación. La educación no es un tema solamente de los centros educativos, como decíamos antes. La capacidad de las familias para apoyar a sus hijos en el proceso educativo es vital para que los niños puedan lograr avanzar, ¿verdad? Hay familias que pueden dar muy poco o ningún apoyo complementario cuando los niños llegan con una tarea o con un reto o con alguna actividad o proyecto donde necesitan la ayuda de sus padres, ¿verdad? O de su familia. Ya mencionábamos también el elemento de la salud mental y en consecuencia también el riesgo de salida prematura del sistema educativo. Pero como decía antes, no nos engañemos en el sentido de creer que si los chicos se mantienen en el sistema educativo ya podemos cantar victoria, puesto que según los datos del informe ERCE de UNESCO, la mayoría de ellos y ellas dentro del sistema educativo no están logrando los niveles mínimos básicos esperados de aprendizaje. Esto se puede ver tal vez con más claridad en este mapa, ¿verdad? Donde vemos que Costa Rica tiene un claro patrón de desarrollo desigual, donde hacia el centro del país los distritos y cantones tienen muchísimos más altos niveles de desarrollo social, mientras que en la periferia los colores rojizos y naranja representan los niveles más bajos de desarrollo social, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con educación? Bueno, que cuando relacionamos la zona o área geográfica, en este caso el distrito en el que viven las personas con su rendimiento académico, obtenemos estos resultados que pueden observar acá, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden notar, en la primera barra a la izquierda, tenemos que las personas que tienen los más altos niveles de desarrollo social aprueban los exámenes de bachillerato que se hacían en el pasado, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y conforme vamos bajando de manera lineal, como se puede apreciar, hacia los niveles más bajos de desarrollo social, tenemos que apenas cerca de 1 de cada 4 muchachos aprobaría las pruebas de bachillerato, ¿verdad? De modo tal que el conjunto de condiciones sociales y económicas que las personas viven condicionan sus posibilidades de aprendizaje y desarrollo en la experiencia educativa. Es decir, el éxito del sistema educativo no depende solamente de lo que pasa en el aula, sino que también hay que tomar en cuenta el contexto social, económico y cultural en el que viven las personas. Y en esto tenemos algunos datos preocupantes, ¿verdad? Sabemos que cerca de una cuarta parte con la pandemia de la población costarricense se encuentra en situación de pobreza, pero cuando detallamos el lente en la población menor de edad, tenemos que sube a más de una tercera parte, ¿verdad? O sea, más de 1 de cada 3 de nuestros niños y niñas se encuentra en condición de pobreza en una población que además está envejeciendo demográficamente, es decir, donde cada vez nacen menos niños en términos relativos y aumenta la esperanza de vida, ¿verdad? Entonces eso es hipotecar el desarrollo y las posibilidades de un país, porque es como caminar y dispararse en el pie, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Entonces tenemos una situación que debe ser declarada como emergencia y atenderse integralmente, ¿verdad? Recordando que insisto, no es un asunto solamente de conexión a Internet lo que necesitamos, sino un conjunto integral de medidas. Otro elemento es que el 26% de niños y niñas no tuvo acceso a una computadora, celular e Internet en los últimos 3 meses y se estima para ese año
que un 17 de ellos no recibieron educación regularmente, ¿verdad? Pero además de la brecha de acceso, está también la brecha de habilidades. Y también las personas que tienden a tener menos acceso tecnológico son también las que tienen menos habilidades digitales, de manera tal que la brecha se duplica o se maximiza en ese tipo de contextos. Entonces, lo que tenemos es que la desigualdad afecta de forma particularmente fuerte a quienes están en la parte más baja de la distribución de la riqueza, puesto que los mayores niveles de pobreza impiden un desarrollo neurocognitivo adecuado. Esto impacta directamente en un menor nivel de rendimiento y logro académico, que a su vez incide en una menor calificación laboral y en un menor grado de ingresos a través de la vida, ¿verdad? Entonces, este círculo perverso que podemos observar acá, hay que cambiarlo por un círculo virtuoso. Entonces, finalmente me refiero brevemente a los elementos de la agenda para pues, pensar precisamente, como decíamos antes, en los pasos que habría que dar para salir de la crisis e ir más allá de ella. Bueno, en un primer elemento me parece que mucho del debate en educación se ha quedado solo en la relación capacitación y empleo, casi solo en eso, ¿verdad? Sin comprender que la educación va más allá de este único elemento y puede aportar también en muchísimas áreas más. Una buena educación es la que te fortalece integralmente como persona, ¿verdad? Por ejemplo, en esta crisis ha salido a relucir la importancia de la resiliencia, la importancia para soportar altas cargas de reto y de estrés y salir adelante, pensar positivamente, mantener la esperanza, tener confianza en las propias capacidades, en las demás personas. Todos estos elementos son fundamentales en los momentos de crisis, ¿verdad? Otro elemento esencial es que la toma de decisiones en educación es importante que deje de basarse solamente en intuiciones, en buenas intenciones, en poses ideológicas y que comience a basarse más en investigación y en ciencia. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones y en educación esto suele ocurrir con mucha frecuencia. Pero la verdad es que yo puedo tener muy buenas intenciones y estar haciendo algo que no está incidiendo en el desarrollo del aprendizaje de las personas. Y para saber si estamos teniendo un impacto, necesariamente hay que evaluar e investigar. Y esto, en mi opinión, establece un reto para la conexión entre las universidades y los centros de investigación y los programas y centros educativos. Entonces, finalmente, ¿es solamente salir de la crisis lo que nos debería interesar? Bueno, en mi opinión, para mejorar la conexión entre educación y desarrollo deberíamos concebir ambas de una forma más integral, es decir, más multidimensional, pues así le podremos sacar más provecho al potencial humano en todas las áreas, ¿verdad? Biológicas, psicológicas, sociales, culturales, entendiendo al ser humano en todas sus dimensiones, de manera tal que veamos no solamente la forma en la cual la educación impacta en el desarrollo, sino también cómo al mejorar las condiciones de desarrollo, de estabilidad social, económica, familiar, interpersonal, de salud mental, como lo hemos mencionado, también mejoran las posibilidades de que las personas aprendamos más, creando entonces un círculo virtuoso de relación entre estos dos factores. Y creo que esto es algo esencial en las nuevas estrategias que se planteen. Entonces, finalmente, referirme a algunos ejes de agenda para ir más allá de la crisis y pensar en esta conexión educación-desarrollo. Solo los voy a mencionar por un tema de tiempo, pero creo que si me dijeran a mí cuáles son los ejes principales de una agenda para salir de la crisis y mejorar esta conexión educación-desarrollo, mencionaría estos 6, que son el reto de la equidad, el reto de la calidad, el reto de mejorar a nuestros docentes, el reto de la tecnología que ya se mencionó, el reto de la integralidad al que hice referencia y finalmente el reto de la evaluación. Ahora sí da tiempo en el momento de intercambio, podamos tal vez desarrollar un poquito más. Muchas gracias. Gracias a Mauri por la presentación y por el delineamiento de algunas posibles rutas para colaborar en la construcción de soluciones ante la crisis educativa que en este momento nos está afectando y que más allá de los números que podrían ser pues fríos y descontextualizados, tienen una implicación directa sobre la vida, sobre la alegría, la motivación y el derecho a una vida digna de
niños y niñas a lo largo y ancho de nuestro país, pero que especialmente se ve más dramático en las zonas alejadas, en zonas costeras y en la ruralidad de nuestro país. En esta segunda sección, a mí me gustaría puntualmente, tal vez en el mismo orden en el cual presentamos, hacer una consulta a las personas panelistas y les ruego, eso sí, que las respuestas sean pues lo más precisas posibles para que luego ya podamos pasar a una fase más de intercambio entre ustedes y también retomar las preguntas de las personas participantes. Con respecto a lo que planteaba la profesora Marisol, y específicamente sobre el enfoque sociocrítico, ¿cuáles serían como esas 3 acciones más importantes que desde la universidad, desde una perspectiva, por supuesto, de lo que veíamos de la criticidad hacia adentro también, cuáles serían esas 3 acciones más importantes que como universidad deberíamos de llevar a cabo, pensando en la formación de personas formadoras y llevar adelante este enfoque sociocrítico en la educación? Estás en silencio. Según yo lo había quitado ahorita. Gracias, Diego, por la aclaración. Bueno, yo creo que es muy importante revisar los diseños curriculares, ¿verdad? A ver si realmente nosotros estamos planteando el enfoque sociocrítico en el diseño curricular, ¿verdad? Quizá ahí tengamos que hacer, tengamos tareas pendientes. Otra de las tareas que es muy importante es diversificar los escenarios de aprendencia. ¿Desde dónde estamos formando a esos educadores y educadoras, aún con los diseños curriculares de enfoque sociocrítico que necesariamente nos llevan a la realidad? Y lo otro es una mediación pedagógica inspirada en esa pedagogía crítica, y eso implica democratizar el poder en el aula, eso implica cómo y con quiénes vamos a escribir, a publicar, a viajar para ir a compartir ese saber a otras comunidades. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos tener presente. ¿Qué estamos mediando cuando nosotros nos encontramos con un grupo de futuros educadores y educadoras? Porque tenemos esa responsabilidad de formar a un educador, a una persona que va a estar en el sistema por 30 o más años. Entonces, esa capacidad que se tenga, por eso lo que yo les decía de esa pedagogía crítica, porque es poder formar gente que aprenda a aprender de manera autónoma, de manera independiente, de manera colaborativa, pero sobre todo focalizando que urgen los cambios sociopolíticos. Gracias. Con respecto a lo que presentaba Andrés sobre los esfuerzos de la red educativa del Bicentenario, se ha discutido muchísimo acerca de las tecnologías que se utilizan en esta conectividad de los distintos centros educativos. Se ha hablado de fibra óptica, también se han hecho otras propuestas más de tipo de conexiones remotas vía satélites y otras cuestiones, y creo que eso es una gran discusión que se ha pues hecho notar. Tal vez, Andrés, consultar acerca del estado actual de esta infraestructura y el tipo de tecnología que es el que es más viable, ¿verdad? Para lograr esta conectividad en los distintos sectores del país. Gracias, Diego. Excelente pregunta. Sí, muy importante y la puedo contestar muy rápido porque el rector en materia de telecomunicaciones es el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el MICIT. Y hay un principio en la Ley General de Telecomunicaciones que habla de la neutralidad tecnológica. Y esto lo que quiere decir es que ni el MEP, ni en general ningún ministerio del país, cuando desarrolla proyectos tecnológicos de esta envergadura, pues puede seleccionar qué tipo de tecnología quiere tener. Si una DSL, si una fibra óptica, si una internet
móvil. Eso no es posible. De hecho, los carteles que incluyan esa disposición tendientes hacia una tecnología, por supuesto que van a ser apelados ante la Contraloría General de la República porque están incumpliendo un principio de legalidad. Entonces, la red educativa como tal no exige un tipo de tecnología, sino calidad y niveles de servicio. Es decir, queremos darle, sabemos lo que queremos para los estudiantes dentro en el sistema educativo. Es decir, cuál es la capacidad que se requiere de ancho de banda y, por ejemplo, si decimos que ocupamos hasta 500 megas, pues hay tecnologías que no llegan hasta esa capacidad, hay otras que sí. Decimos que ocupamos que haya algunos conceptos técnicos como redundancia, como baja latencia, algunos otros elementos técnicos, pues hay tecnologías que lo cumplen, hay otras que no, pero en particular lo que se requiere es que se cumpla con los niveles de calidad y servicio que el MEP ha definido que son los requeridos para la red educativa del Bicentenario, que así se le hicieron saber al Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Superintendencia de Telecomunicaciones y que en este momento están operando de esta forma. De hecho, el proyecto que ejecuta Fonatel del todo no involucra recursos del MEP, del todo no involucra carteles del MEP, es decir, todo lo hacen ellos. Básicamente el MEP lo que le dijo fue, esto es lo que quiero como red en mi sistema educativo. Ellos se encargan de todos los procesos y procedimientos de contratación, de adjudicación y de relación con el proveedor, muy importante. El MEP ni siquiera tiene relación con los proveedores que en este momento están poniendo el servicio de Internet. Entonces, para nosotros el tema de la tecnología es completamente transparente, siempre y cuando se cumpla con el nivel de calidad que se ha exigido. Excelente. Muchísimas gracias, Andrés, porque sí, definitivamente eso ha sido un punto pues recurrente, ¿verdad? Y que genera mucha discusión con respecto a la red del Bicentenario y a esta necesidad de realmente lograr la conexión entre los distintos centros educativos del país. Y por último, con lo que planteaba Paulo, a mí me gustaría que pudieras como aclarar un poco, según la propuesta que vos hacías, cómo es posible llegar a un equilibrio entre esta necesidad de mejorar los distintos indicadores de la educación en términos de ciencia, de matemáticas, inglés, eh, con también una formación que sea sociocrítica, que retome lo que vos mismos planteabas de la prosocialidad, de las emociones, del desarrollo más integral de los niños y las niñas, porque muchas veces pareciera que estos dos elementos no van de la mano como deberían. Y entonces en esta hoja de ruta que quisiéramos trazar, cómo lograr esa integralidad de esas dos puntas de lanza que yo diría que son igualmente importantes. Sí, bueno, es una pregunta muy compleja, Diego. Y bueno, vos mejor que nadie sabes lo compleja que es la relación entre la cognición y las emociones. De hecho, creo que es algo que la ciencia no ha terminado de responder, ¿verdad? Con profundidad. Y en consecuencia creo que muchas veces cuando hablamos de esto, cualquiera de nosotros puede patinar con facilidad, ¿verdad? Me parece que un primer punto, creo yo, es precisamente el de la investigación, el de invertir más en investigar la conexión entre lo intelectual y lo cognitivo, por un lado, y lo emocional, por otro. Porque si bien es cierto, nosotros lo separamos en el discurso, en la práctica siempre están funcionando de manera correlacionada, ¿verdad? En este momento que estoy hablando, tengo que tener claro las ideas de lo que voy a decir, al mismo tiempo que también mis emociones están operando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con niños que vienen, por ejemplo, de entornos sumamente estresantes? ¿Qué pasa con niños que vienen de entornos donde lo que se fomenta es el comportamiento más bien antisocial, donde son agredidos con frecuencia, ¿verdad? Donde no son cuidados adecuadamente? ¿Y qué pasa cuando los centros educativos simple y sencillamente no toman en cuenta ese contexto? Entonces, un primer punto en la agenda es algo en lo que hemos venido insistiendo muchísimo desde el INEINA, que es la necesidad de entender que la educación va más allá de lo que pasa en el aula y que a veces es de lo menos importante para los niños porque tienen otro montón de preocupaciones agravadas por este contexto. Entonces creo que debemos apuntar hacia una visión más ecológica o más bioecológica del desarrollo integral infantil.
Y esto requiere de que se entienda la trascendencia de contar con un sistema nacional de protección integral con todas sus letras, es decir, un sistema que aborde definitivamente todas las áreas del desarrollo humano, dando alternativas a las personas. Por ejemplo, una de las primeras decisiones que se toman cuando empieza la pandemia es que se cierran los parques infantiles, en escenarios donde los niños ya tienen muy poco espacio. Entonces, además del cierre de los centros educativos, los niños no tienen dónde ir a jugar, ¿verdad? Y como lo decía un colega del área de movimiento humano, ellos vienen detectando problemas importantes de movilidad, lateralidad, equilibrio en los niños y niñas, ¿verdad? Que ahora se suben menos a los árboles que antes, que tienen menos retos físicos que antes, donde el desarrollo físico también es importante. Entonces, yo diría, Diego, que a tu pregunta, que es una pregunta muy compleja y muy profunda y difícil de responder en pocos minutos, es primero partir de una comprensión integral del ser humano en todas sus dimensiones, ¿verdad? Para que a partir de eso entendamos que, por ejemplo, el desarrollo y el aprendizaje de un segundo idioma tiene muchísimo que ver con las emociones. El aprendizaje de la matemática se ha visto que está particularmente relacionada con la confianza, la seguridad, la autoestima y la motivación que yo pueda sentir, así como el ligamen con la aplicación que podamos tener en una de las áreas donde salimos con puntajes más bajos. Y también, como lo encontró nuestra investigación reciente, la capacidad de los niños de autorregular su comportamiento, de inhibir interrupciones para poder focalizar su atención en un problema, depende de forma crucial no solamente de las habilidades de ese niño en el sentido individual, sino también de las relaciones con su entorno, particularmente de la confianza que siente con las personas y en este caso con los adultos con los cuales interactúa, haciendo que cuando tiene mayores niveles de confianza, como lo encontramos en nuestra propia investigación, logran niveles de inhibición más prolongados y de concentración más importantes. Y hoy sabemos que, si bien es cierto, el coeficiente intelectual es importante, el coeficiente intelectual no funciona solo, sino que también requiere de las funciones ejecutivas y dentro de ellas el control inhibitorio y el autocontrol son fundamentales para que una persona pueda mantener procesos o momentos de concentración lo suficientemente prolongados para que pueda entonces adquirir un nuevo concepto. Es decir, que no depende solamente de la capacidad intelectual del niño para entender un nuevo concepto, en este caso, sino también de las condiciones socioemocionales en las que ese niño se encuentra. O sea, hay muchas cosas más, porque es una pregunta muy compleja, pero lo dejo por ahí por el momento. Sí, está bien. Muchas gracias, Pablo. Y creo que son elementos muy importantes a tomar en cuenta en este esfuerzo de generar una educación integral y de calidad al mismo tiempo. Creo que es un reto muy importante. Ahora, en el ratito que nos queda, bueno, tenemos dos preguntas del público y antes de eso me gustaría abrir la discusión entre ustedes y escuchar sus opiniones acerca de un tema que me pareció que estaba de manera transversal en las presentaciones de ustedes y es la desigualdad. Nosotros en Costa Rica apostamos por un modelo de financiamiento de la educación pública que es centralizado en el sentido de que hay un presupuesto de un ministerio y no está financiada cada escuela por su municipio, como si es en otros países, lo cual tiene un problema inherente que es que las zonas con menores recursos van a tener la menor cantidad de dinero para destinar a las escuelas y por tanto van a tener las peores escuelas y eso genera mucha desigualdad. En nuestro país el modelo de financiamiento no es así. Sin embargo, a pesar de que tenemos un Ministerio de Educación centralizado, supuesto para las escuelas, cada vez es más latente esta desigualdad y empieza a suceder que las zonas de menor desarrollo tienen la menor calidad educativa en términos del personal, en términos de la infraestructura, en términos de los ambientes de aprendizaje que ahí se generan. Entonces, me gustaría escuchar sus pensamientos o sus opiniones acerca de cómo fue que llegamos a esta situación actual de desigualdad, siendo que tenemos este modelo de financiamiento y cómo salir de este serio problema en el que nos tenemos.
¿Inició, Diego? Sí, ok. Bueno, eso puede ser en cualquier orden, pero sí, Marisol, adelante. Ok, gracias. Vean, a ver, es muy importante entender las razones estructurales de la desigualdad. Porque cuando nosotros justamente para este trabajo que ustedes me pidieron, que siempre me gusta, pues dedicar horas a la reflexión, al estudio, una de las cosas que se vincula más es que no podemos tratar de resolver los problemas de la educación cuando son multidimensionales. Eh, ¿Dónde quedó la justicia social en este país? Porque Costa Rica era ejemplo en el mundo de un país en que se distinguía por ese estado, por esa ciudadanía, por esa vida sociopolítica, cultural, y se nos fue de las manos. Entonces, por eso es tan importante, y he insistido en diferentes foros, la educación crítica, porque nos ayuda a entender cuáles son las causas estructurales y qué podemos hacer desde la educación para transformar esa realidad. Necesitamos una ciudadanía que piense críticamente, que demande gobernanza, porque nada hacemos con tener vida democrática si somos incapaces de comprender qué implica la gobernanza y qué corresponsabilidad tenemos con esa persona que se elige, con esa persona que dirige esa representatividad que se le da, porque muchas veces ni siquiera se asume esa representatividad. Pero si yo no tengo elementos para poder analizar eso, no voy a poder construirlo. Entonces, ahora fíjense que aquí en el chat había una pregunta que decía del apagón educativo, por ejemplo, ¿verdad? Si a mí me dicen qué es lo urgente que hay ahorita para el país, y yo diría procesos educadores alfabetizadores para comprender estructuralmente el apagón educativo. ¿A dónde se genera eso? ¿Y qué tenemos que hacer juntos para poder salir de ahí? Entonces, de manera muy especial quisiera pedir a todos y todas que podamos analizar multidimensionalmente cómo podemos reconstruir este país que es tan hermoso y que todos merecemos de una manera diferente. Y eso implica lo social, lo cultural, lo educativo, integralmente. No puede ser solo desde una arista, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. Continúo yo. Bueno, yo no soy experto en el área académica y ahí más bien los aportes de doña Marisol y don Pablo son muchos mejores que yo les podría hacer, pero dado que la pregunta que hace ese Diego la enfocase en recursos, puedo comentar lo siguiente. Uno, que efectivamente el modelo de desarrollo que ha tenido Costa Rica en su sistema educativo, desde el desarrollo del sistema educativo, pues ha comenzado desde adentro hacia afuera y así ha sido históricamente. Y han habido algunos aspectos que se han dejado de lado eventualmente en algunas administraciones que hoy nos tienen en la situación en la que estamos en desigualdades de acceso, en particular desigualdad de acceso en el sistema educativo. Y por ejemplo, me refiero a las 800, 900 órdenes sanitarias que hay en este momento en algunos centros educativos, y la mayoría de estas órdenes sanitarias incluso en centros educativos alejadas de la área metropolitana. ¿A qué se debe? ¿Verdad? Que es algo que a veces es poco estudiado. Bueno, que la mayoría de estas escuelas fueron construidas en 1970, 1980 y nunca dentro de ningún presupuesto, de ninguna administración de la década de los 80 hasta hoy se les incluyó presupuesto para mantenimiento, por ejemplo, algo tan simple como eso, sino que simplemente se hacía la transferencia de gastos operativos al centro educativo para que pagara agua, para que pague el internet, para que pague la luz, pero nunca se les dotó de recursos para el mantenimiento preventivo de la infraestructura educativa y digamos, hoy se está pagando caro esa factura por no haberlo previsto correctamente hace 1, 2 y 3 décadas atrás y que es algo que no se soluciona en una única administración, ni en esta ni en la que sigue, porque es una política de Estado. Los recursos en infraestructura son muy caros, es decir, la emisión de infraestructura es muy cara por pieza, digamos, por institución educativa y por lo tanto, pues claramente se va a requerir desfinanciar algunos otros proyectos para darle incluso más prioridad a la infraestructura educativa, que para mí en lo personal es básico y necesario para garantizar un adecuado proceso educativo de los estudiantes. Luego,
garantizar que la implementación de los proyectos estratégicos pueda centrarse en comenzar en las poblaciones desaventajadas, en las poblaciones que están más alejadas, en las poblaciones que requieren más las ayudas. Y para eso la creación de instrumentos que legalmente están protegidos para que sea así es muy importante, y me refiero a el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, en este caso a Fonatel, que está directamente diseñado para que solo se pueda ejecutar en esas zonas que están mucho más, muy poco desarrolladas, con más carencias, con mayor niveles de pobreza, y por lo tanto estos instrumentos también pues, son muy importantes para garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo están necesitando hoy. Y el último comentario que iba a realizar era con respecto a la transferencia de recursos que mencionabas, que efectivamente la mayoría de las transferencias hacia los centros educativos se basa en el tamaño del centro. Entonces, ¿verdad? Un centro educativo de 2000 estudiantes en San José recibe más recursos que un centro educativo de 100 estudiantes en Limón. Y eso es porque, por supuesto, está muy vinculado a la matrícula y al peso, y digamos, al valor unitario que se le da a los recursos educativos. Pero hay muchas elementos que se introducen en estas fórmulas de transferencia de recursos que precisamente lo que buscan es compensar esas falencias de no tomar en cuenta esas exclusiones y esas desventajas que enfrentan estos centros educativos que están más alejados. Por ejemplo, dar más a los centros educativos que están en zonas de bajo desarrollo, dar más a los centros educativos que están en los barrios urbanos marginales, dar más a los centros educativos que tienen mayor proporción de estudiantes en condición de pobreza, que ahora puede ser verificado, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, el SINERUBE, algo que no podía hacer antes. Por ejemplo, o sea, no sé si ustedes tienen claro que antes del 2020, el MEP nunca tuvo un listado de estudiantes por cédula, digamos, por nombre y apellidos, sino que es del 2020 para acá que se puede hacer, y por lo tanto ya se puede cruzar y hacer la trazabilidad con otros sistemas informáticos del gobierno, y por lo tanto ya se está llegando con más precisión a quienes lo necesitan. Y algo muy valioso de este cruce de información que se hizo entre el MEP y el SINERUBE fue, por ejemplo, que se identificó con nombre y apellido cuáles son los que en su momento, en el 2020, los 86,000 estudiantes que más estaban requiriendo computadoras, que la SUTEL ya compró, ya están en proceso de llegar a Costa Rica, y que solo estamos esperando pues que el SUTEL las pueda entregar al MEP para poder dárselas a ellos. Es decir, ya no es como antes, que la política era un poco más a ciegas, ¿verdad? Démosle 20 computadoras a un centro y esperemos que lo repartan bien. Ya no funciona así, que ahora sí se puede dar exactamente a quienes más lo están requiriendo. Entonces, a basar en esta línea, apoyado en los sistemas informáticos, que no son la solución, que no vienen a resolverlo todo, y que efectivamente son solo una pata más dentro de esta mesa que hay que construir para lograr solucionar todos los problemas, porque es multidimensional y requiere un enfoque integral, pues me parece que va en la línea correcta para garantizar la precisión de la elaboración y el diseño de las políticas públicas. Gracias, Andrés. Pablo. Gracias por esa pregunta tan importante, Diego. Creo que Costa Rica tiene históricamente un patrón y un modelo de desarrollo muy centralizado, como muy bien apuntás. El mapa que presenté, ¿verdad? Creo que refleja eso con mucha claridad, ¿verdad? Las mejores oportunidades, los ingresos más altos, las mejores condiciones materiales de vida están claramente concentradas en la GAM, ¿verdad? Y si vamos hacia las afueras de la GAM, ¿verdad? Es donde vemos los anillos o los bolsones de pobreza y de exclusión, ¿verdad? Y si nos alejamos más hacia las zonas rurales, nos encontramos con que ya los indicadores son tan dispersos entre sí que hacen que los promedios nacionales pierdan sentido. Por eso es que los datos globales de Costa Rica son relativamente engañosos, ¿verdad? Porque cuando sacamos los promedios nacionales salimos relativamente bien puntuados, pero cuando hacemos una desagregación de esos datos por estrato, por ubicación geográfica, nos encontramos con diferencias muy grandes, ¿verdad? Yo, por ejemplo, presentaba las diferencias que hay en el rendimiento entre las personas con más alto y más bajo índice de desarrollo social. Pero a eso hay que agregar algo más que está detrás de esos datos, y es que en las zonas rurales las probabilidades de llegar al final de la educación media son muchísimo más bajas que en los lugares más centrales del país, ¿verdad? Entonces, el componente geográfico creo que es muy importante. De hecho, hay investigación que ha señalado, por ejemplo, incluso la probabilidad de salir prematuramente del sistema educativo versus la distancia que hay en metros o kilómetros con respecto al centro educativo, ¿verdad? Y me parece que, además de estos elementos, Costa Rica muestra, digamos, un alto incremento de la igualdad social
que en mi opinión se forja muchísimo a partir de las decisiones que toma el país hacia finales del siglo XIX, que tienen que ver con declarar la educación universal, gratuita y obligatoria, ¿verdad? Y vemos que muchísimos de los centros educativos en nuestras comunidades fueron, de hecho, construidos a finales del siglo XIX. Muchos mantienen esa estructura. Creo que es ahí donde se empiezan a sentar las bases de lo que luego sería un aumento importante, digamos, de la clase media, ¿verdad? Y este modelo se consolida después con los grandes acuerdos que el país toma a mediados del siglo XX. Pero hacia finales del siglo, específicamente en la década de los 80, hay una ruptura de modelo de desarrollo y entra, en mi opinión, ¿verdad?, una visión más del sálvese quien pueda, ¿verdad? Es como este modelo ya se agotó y ahora, bueno, pues mucha suerte, que cada quien vea cómo se salva, ¿verdad? Y entonces vemos que en el ámbito educativo se da un aumento enorme de la cantidad de centros educativos privados, que es una especie de privatización de la educación no declarada, ¿verdad? Pero donde quien tiene dinero hoy, generalmente y con una alta probabilidad, envía a sus hijos a un centro educativo privado porque sabe que puede darles una muchísimo mejor educación que en los centros educativos públicos. Entonces me parece que implícitamente se ha dado como un descuido un poco por estas razones ideológicas y culturales, pero que no tiene por qué ser así, ¿verdad? Entonces creo que hay un tema de cuál es la mentalidad de fondo que está detrás de quienes toman decisiones. ¿Por qué es que las carreteras, los caminos, el acceso a Internet, los recursos son mejores conforme más cerca estamos del centro del país? ¿Por qué las calles se construyen con mejor calidad en un lugar que en otro? ¿Por qué el asfalto es de mejor calidad en Escazú que en Upala? ¿Por qué? ¿Qué es? Que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Creo que estas son esas motivaciones culturales de la toma de decisiones no declaradas, ¿verdad? Por supuesto, nadie lo haría explícitamente, pero que son discriminatorias en la práctica y que se ven reflejados en los resultados finalmente de los patrones de desarrollo. Entonces me parece que de cara a este proceso electoral es muy importante que reflexionemos acerca de no solamente la persona que estamos eligiendo, sino cuál es el programa por el que estamos votando. Porque si no corregimos el rumbo, lo que vamos a seguir manteniendo es un patrón muy desigual de desarrollo que, recordemos, es predictor de un incremento en la conflictividad social, la violencia y la inseguridad. Bien, muchas gracias. Teníamos una pregunta también en este esfuerzo de la integralidad de Cecilia Dobles, profesora Cecilia Dobles, acerca de cómo articular esa red que nos exponía ahora Andrés, de comunidades educativas, pensando en poder propiciar espacios que permitan la apropiación y el uso articulado de todos esos recursos de Internet para generar espacios de aprendizaje más reflexivos y propositivos en el estudiantado del país. Bueno, por supuesto, esto ya va más vinculado con lo que se defina las áreas académicas desde el Viceministerio Académico del Ministerio de Educación Pública. Yo trabajo desde el Viceministerio de Planificación, pero efectivamente les puedo dar información de que desde que venimos trabajando en el proyecto como tal, en la implementación de que los recursos lleguen a los centros educativos, pues en paralelo se viene trabajando de parte de las áreas académicas en cuáles van a ser las políticas para el uso y aprovechamiento de la red educativa, partiendo desde dos ejes de trabajo. Uno, cómo potenciar y cómo asimilar los recursos educativos que hoy ya estaban disponibles a nivel de recursos tecnológicos en el sistema educativo con la ausencia de la red, es decir, con el servicio de Internet que hoy se tiene o no se tenga en los centros educativos, y cuál va a ser el cambio desde el punto de vista académico que hay que dar en el aprovechamiento de los recursos educativos, dadas las ventajas que ofrece la red educativa, que van más allá. Por supuesto que aquí no había espacio para conversarlo, pero va más allá de tener un Internet de mucha capacidad, digamos, de ancho de banda, que como se le conoce. Tiene muchos otros servicios que van a facilitar la gestión administrativa y educativa desde el centro educativo, que es algo muy importante que se ha plasmado en el proyecto. Es decir, la idea no es que se genere mucho dato, mucha información, por ejemplo, analizar el consumo y el tráfico de datos a través de la red de Internet desde las oficinas centrales, porque eso, lo decía algún compañero, pues puede quedarse acá y va a costar mucho bajarlo hacia las oficinas regionales, circuitales y a los centros educativos, y que sean los centros educativos y en las direcciones regionales de educación en particular las que se empoderen en el uso y en el análisis de esta información para la mejora de las prácticas pedagógicas. Entonces, la red educativa como tal
es solo un brazo más dentro del proyecto de recursos tecnológicos al servicio de la comunidad educativa que está hoy en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas del gobierno. Es un servicio importante, es necesario, pero no va a ser la panacea, es decir, por sí solo no va a resolver las complicaciones. De hecho, podría estar pasando que hoy hayan centros educativos con 500 megas y que tal vez ni se han enterado que tienen 500 megas y las prácticas pedagógicas no hayan mejorado, porque las instalaciones, les mencionaba, comenzaron desde julio de este año. Entonces, poder tener ese acercamiento, esa sensibilización con los centros educativos, que se ha tenido, además, se ha tenido ese proceso de sensibilización tanto para la instalación de los servicios de Internet como para el posible uso que se le pueda dar, son muy importantes de cara a que se aproveche como realmente tiene que hacerse. Y lo importante ya para la gestión un poco más administrativa a nivel central es que esto ya va a poder monitorearse. Les decía que hoy casi todos los centros educativos del país tienen Internet, pero hoy lo que el gobierno y el país no puede saber es cómo se está usando ese Internet y si se está usando o no. Con la red educativa es distinto, ya se puede monitorear directamente. Si te puse 500 megas y ningún día has usado, pero ni siquiera más de 10, 12 o 15 megas y por lo tanto estoy desaprovechando los recursos y puedo dárselos a otro centro educativo que más lo está teniendo. Entonces, son muchas aristas que hay que trabajar para lograr articular todas las áreas que van a ser apoyadas con el proyecto de la red educativa, pero definitivamente la red es solo un servicio más que va a apoyar toda la conformación de las prácticas pedagógicas en el aula que se definan desde las áreas académicas. Y ahí importantísima entonces la coordinación entre viceministerios, ¿verdad? Precisamente para que este brazo que vos mencionás Así es. vaya con contenido que sea pues relevante en cada uno de los contextos. Marianela Castro también nos pregunta acerca de cuáles temas priorizarían en una propuesta de formación continua a docentes de cara a los planteamientos de las ponencias. En nuestro rol también como universidad y el apoyo que tenemos que dar al personal académico de las escuelas según cada contexto. Bueno, en esta parte, gracias por la pregunta. Yo creo que es muy importante poder dar los fundamentos de la pedagogía crítica al Magisterio Nacional, porque desde esa formación, desde ese análisis, y ojalá que sea desde un análisis grupal, se puede comprender cuál es el abordaje teórico, metodológico que se tiene que hacer para poder lograr lo que usted, Diego, ahora nos indicaba. Es muy importante entender que en la formación integral de nuestras comunidades, porque insisto, la escuela no es solo para los niños y las niñas, sino para la comunidad, necesitamos dar una formación integral, es el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional y el desarrollo físico que se tiene que tener de nuestra población. Entonces, el planteamiento de la pedagogía crítica nos permite tener estos abordajes, esta comprensión, este compromiso y este trabajo mancomunado que está urgiendo para nuestro país y por supuesto que para los procesos educativos que tenemos la responsabilidad de colaborar con el país formando los educadores, pero también desarrollando procesos de educación continua. Perdón, estaban silenciosos. Muchas gracias, Marisol, por sus comentarios. Y tal vez para cerrar ya la actividad, se nos fue rapidísimo, tenemos una última pregunta acerca de cuáles consideran que son las razones que se han dejado, por las cuales se ha dejado en abandono la calidad en la educación pública. ¿Cómo podríamos orientar los recursos existentes para potenciar la calidad de la educación pública de nuestro sistema educativo como herramienta de movilidad social? Me parece que es una bonita pregunta ya para el cierre de la actividad de sus últimas secciones. Muchas gracias. No sé qué orden llevamos ahí. ¿Puedo? Ok, muy bien. Gracias. Bueno, con respecto a la anterior pregunta, nada más quería decir que un área crucial que me parece que puede ayudar a responder esa pregunta es una transformación en la forma en la que se evalúa, ¿verdad? La evaluación está más orientada al control curricular que a la descripción de logros de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, me parece que si enfocamos la evaluación educativa más en logros de aprendizaje,
podremos obtener con más claridad las necesidades de capacitación y las necesidades educativas tanto de niños como de docentes. Y de ahí podríamos incluso hacer programas de capacitación personalizados, ¿verdad? Donde le decimos al docente, bueno, tus estudiantes están particularmente débiles en tal área, pero están fuertes en tal otra, entonces deberías entrenarte más en esto. Y a la persona, ¿verdad? No darle simplemente una nota en un examen, sino decirle, bueno, mira, la descripción de tus logros de aprendizaje y de tus pendientes de aprendizaje es esta, ¿verdad? En tu consecuencia, deberías enfocarte primordialmente en estos y estos aspectos, de tal forma que la capacitación y el mejoramiento continuo se convierte en un proceso más personalizado, ¿verdad? Y bueno, con respecto a las razones del abandono de la calidad de la educación pública, creo que hay como muchas, pero una que me parece particularmente fuerte es ese doble discurso que hay entre lo que se dice, por ejemplo, ahorita que estamos en campaña, de que la educación es importante y es central, y lo que pasa cuando se toman decisiones de financiamiento y que se prioriza, ¿verdad? Entonces, vemos que finalmente cuando se toman decisiones, por ejemplo, lo que ha pasado en los casos de corrupción en los que nos hemos enterado, donde se han autorizado erogaciones de miles de millones de colones, millones de dólares inclusive, ¿verdad? Por ejemplo, porque las carreteras, sobre todo en la GAM, son muy importantes en la mente del Ministerio de Transportes y en la mente del Presidente de la República, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es claro, ¿verdad? Y en CONAVI también lo tienen muy claro, ¿verdad? Pero ¿por qué no vemos esas erogaciones, por ejemplo, cuando hablamos de mejorar la infraestructura educativa? O de subsanar este problema que tenemos con las cientos de órdenes sanitarios en los centros educativos, ¿verdad? Hay un tema de toma de decisiones allí, ¿verdad? Entonces me parece que deberíamos avanzar hacia una transparencia y un control ciudadano muchísimo más riguroso de cómo, no tanto de cómo se toman decisiones, de qué es lo que se dice, sino de un lugar donde eso se refleja con mucha claridad, que es en el tema de los presupuestos. Es en los presupuestos donde se ve con mucha claridad estos cambios, ¿verdad? Entonces, ver gente que dice que sí, los niños son lo más importante, son el futuro, pero al mismo tiempo, como ocurrió en esta Asamblea Legislativa, le recortan 3.500 millones de colones al Sistema Nacional de Educación Musical, sabiendo la importancia que tiene la educación musical para el desarrollo integral de las personas, ¿verdad? Rechazan las plazas que requiere el Ministerio de Salud para mejorar el sistema de los Sensinay, ¿verdad? O se le llama bulto a contratar personal de atención directa en los programas de atención de la primera infancia. Entonces yo creo que empezamos a ver, digamos, la lógica que está operando y la forma de pensar que está operando detrás de que se toma una decisión de aprobar o rechazar un determinado presupuesto. Y tiene que ver, además, con una concepción del desarrollo muy superficial, muy centrada en lo material y que ignora o ve como secundario el desarrollo humano como tal. Gracias, Pablo. No sé, ¿quién le gustaría continuar? Bueno, yo quería aportar la idea con la cual cerré mi presentación y es que es muy importante que todo el país comprenda que el proyecto, la educación es el proyecto social, político, espiritual más importante que tenemos y que cuando lo consideramos con esa relevancia vamos a demandar que independientemente del partido que ejerza ese gobierno, tenga que asumir eso que el pueblo demanda y es comprender que la educación merece ser atendida, merece ser considerada como un proyecto relevante y que la ciudadanía también así lo entienda, así lo construya y así lo demande. Y también la otra idea que me parece muy importante, que es dignificar a la persona que tiene en sus manos, edificar la escuela o el colegio, porque cuando la ciudadanía le da ese papel importante a las personas que tienen esta responsabilidad, él se repiensa y reconsidera mucho las acciones que demandan un trabajo vinculado a la escuela, a la familia y a la comunidad, porque sabe que su pueblo lo respeta, lo acompaña, lo valora y lo critica también, por supuesto. La crítica es fundamental, pero que sobre todo se propone junto con él
dar vida a esas ideas que nos van a ayudar a reconstruir este país que todos merecemos. Muchísimas gracias. Yo concuerdo con lo que han dicho los dos compañeros panelistas y agregaría nada más que a mí me parece que necesitamos mejorar los sistemas de evaluación de todo el sistema educativo, que no se limita a la mejora del sistema de evaluación de la calidad del cuerpo docente, sino también de los funcionarios de oficinas circuitales, regionales, centrales y administrativas. Mejorar, por supuesto, la evaluación de los estudiantes en la línea de lo que mencionaba don Pablo, para medir habilidades más que conocimientos, y en general el uso de los recursos, ¿verdad? Que es algo que hoy pasa mucho, no sabemos cuál es el valor agregado o la tasa de retorno que nos da la inversión en cierto tipo de proyectos, en cierto tipo de medidas que se hacen desde, y las decisiones que se toman desde el Ministerio de Educación Pública o los entes descentralizados que administran recursos que les transfiere el Ministerio de Educación Pública, como las juntas de educación y administrativas, y otras transferencias que hace el MEP a otras instituciones. Entonces, me parece que como un todo, la mejora en el sistema de evaluación del sistema, enfocado en todos los actores y toda la comunidad educativa, va a aportar mucho para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Muchísimas gracias a Andrés y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en estas tardes de café. Esperamos haber discutido los temas más relevantes en esta crisis educativa y sobre todo que sean además piezas importantes a la hora de tomar la decisión que tenemos esta semana como país. Nos despedimos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.